Recuerdo que durante los años de mi adolescencia había un programa de televisión llamado En Contravía. No estoy seguro por qué, pero todavía me acuerdo de ese título. Ni me acuerdo de todo el programa en sí, pero el título me acuerdo bien. Incluso creo que dije en algún momento, voy a utilizarlo para algo. En algún momento, por alguna razón, por alguna circunstancia. Bueno, creo que hoy es el día. Lo que más me acuerdo es que parte de la presentación estaba compuesta por los personajes principales y muchas señales de tránsito, en donde ellos caminaban, lógicamente, en dirección opuesta a las señales de tránsito. No estoy seguro, pero me da la impresión también de que hasta hacían broma por el hecho de que iban en dirección contraria o en contravía a las indicaciones. Y después, lógicamente, daban inicio al programa. Al pasar de los tiempos y evaluándolo ya de una forma más detallada y ya siendo un adulto, la verdad es que viéndolo de un punto de vista correcto, no hay nada de chistoso ir en contra de las instrucciones que se nos han indicado que tenemos que seguir. Lo más adecuado y correcto es obedecer las leyes de tránsito, las cuales en más de ocasiones de las que nosotros podemos pensar nos han salvado la vida. Piense por un momento, ¿qué tal de aquel momento donde usted quería ir a más velocidad por las razones que hayan sido? Solo para darse cuenta que la razón por que había mucha congestión en el tráfico es porque había un accidente automovilístico. Al final del día, ya de regreso a su casa en la noche, entonces usted ve la noticia sobre ese accidente que tanto a usted lo retrasó, entre comillas. Y le recuerda que esa era la hora que usted se suponía que estaría pasando precisamente por ese lugar donde estaba el accidente. Pero no pudo ir a más velocidad de la que usted quería. Entonces, hace una evaluación y pone una cosa con la otra y se da cuenta de que Dios hizo algo a su favor. Entonces hace una oración dándole gracias a Dios por haberlo librado de tal accidente. Ahora bien, ¿qué de tal aquella ocasión que tal vez usted quería entrar en algún lugar y estaban trabajando en la carretera y tuvo que tomar otra vía porque estaba cerrada? Esta otra vía no la conocía y le tomó más del tiempo que usted hubiera querido, solo para darse cuenta más tarde de que otro conductor no obedeció las señales, siguió simplemente por donde él quería ir y cuando lo hizo se accidentó e incluso murió. Bueno, creo que como ejemplo por ahora está bien. También debo decir que en algunas ocasiones aisladas, el haber ido en contravía ha salvado la vida a muchas personas y de muchas cosas. Claro, esta es la excepción y no una justificación en ninguna manera para no cumplir con las leyes de tránsito. Ahora bien, no recuerdo si leí o escuché la siguiente frase, pero me impactó tanto, así como el título de aquel programa en mi adolescencia. Alguien dijo, si Adán, refiriéndose a Adán en la Biblia, si Adán solamente hubiera corrido hacia Dios y no en dirección contraria a Dios, todo sería diferente. Se lo digo en inglés. If Adam had only run towards God and not from God, everything would be different. Veamos la escritura por un momento, porque ahí vamos a encontrar luz un poco más en cuanto a lo que estamos hablando. En el libro de Génesis,
capítulo número 2, versículo 8 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Aquí Edén representa el lugar donde vivimos, el campo, la ciudad, la metrópolis, un estado, un departamento, un país, una nación. En fin, donde Dios nos dio el privilegio de haber nacido. Nos guste o no, ha sido la voluntad de Dios que usted y yo naciéramos donde lo hicimos. Eso de que hicimos, en realidad, es una forma simplemente de decir: ¿dónde nació usted? Yo nací en tal lugar. Ya que en realidad nosotros no escogimos dónde nacer. Por lo menos eso es lo que dice mucha gente. Fueron mis padres los que escogieron. Si hubiera sido por mí, yo no hubiera escogido nacer en este lugar por esta y esta razón. Claro, en el sentido terrenal o natural, sí, nuestros padres escogieron dónde íbamos a nacer. Pero yendo aún mucho más allá de ese sentido natural o terrenal, está la voluntad de Dios. Y fue esa voluntad la que nos dio la oportunidad de nacer donde nacimos. Porque Él nos plantó allí donde nacimos. Así que ya deje de quejarse, que más bien sea agradecido. Por lo menos usted nació. Recuerde que hay muchos que no nacieron. Entonces leamos otra vez la cita, dándole una aplicación un poco más personal. Y Jehová Dios nos puso allí al que había formado. Veamos otra cita bíblica. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí representa el hecho de que en este lugar hay que trabajar. Aunque no lo quiera, no le guste, o incluso le huya al trabajo. En la vida hay que trabajar, porque trabajar es bueno, es saludable, es beneficioso y por sobre todo aún es un mandato de Dios. No es que si le gusta lo que está haciendo o no, sino que tiene que estar haciendo algo. Con frecuencia oigo decir a mucha gente: esto simplemente es un trabajo, no importa. ¿Cómo está el trabajo? Es trabajo. Como diciendo que no es lo que quiero hacer. O como: pues no tengo otra opción. Estoy aquí porque por lo menos me da para pagar mis facturas, mis recibos o los bills, como se conoce también. Claro, hay excepciones en donde desobedecemos a Dios y en realidad estamos donde debemos estar, basado en lo que nosotros decidimos hacer. Así que la próxima vez que esté en su trabajo, quiero animarle a que usted piense que allí donde usted está es la voluntad de Dios para su vida. Sin tratar de analizar si vale la pena, si no vale la pena. No, piense un poco. E incluso le animo a que evalúe un poco cómo usted llegó a ese lugar. Cómo usted logró obtener ese trabajo. Cual sea que sea la razón, Dios, la voluntad de Dios, es parte de donde usted está. Así que cuando la próxima vez que usted vea su trabajo, lo que usted haga, su perspectiva va a cambiar. ¿Se va a comportar usted mejor en su trabajo? Con sus compañeros e incluso con sus jefes, sí, aquellos que también a veces nos dan dolor de cabeza. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí representa el hecho de que Jehová está estableciendo normas, reglas a seguir. Hay oportunidad de disfrutar de la vida que Dios nos da. Y tenemos que hacerlo, con todo lo que ello trae. Mas, sin embargo, hay siempre normas establecidas por Dios que debemos seguir para tener éxito en la vida. Eso lo buscamos todos. Todos queremos tener éxito. Todos queremos sentir de que triunfamos en la vida, en el trabajo y en las cosas que realizamos. Cuando no cumplimos con esos mandatos o dirección de Dios, la verdad es que las consecuencias pueden ser catastróficas. En otras palabras,
Como dijo un amigo mío, yo puedo hacer todo lo que yo quiero, pero no puedo escoger las consecuencias de lo que hago. Porque esas consecuencias van a venir, sea como sea. Y solo hay que enfrentarlas con valentía cuando vengan. Muchas veces hacemos cosas y sabemos, o por lo menos podemos descifrar ciertas consecuencias que van a venir. No todas las sabemos, pero en algunas de ellas muchas veces acertamos. Entonces no se queje tampoco cuando vienen las consecuencias basadas en cosas que no debería hacer, y no las rechaces tampoco. Así como cuando hacemos las cosas correctas vienen consecuencias buenas o positivas también. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Hay una instrucción clara, una instrucción específica, pero también hay consecuencias graves. Creo que de alguna forma aquí podemos ver demostrado el hecho de que Dios nos dio el libre albedrío, la capacidad de decidir. Sí, dijo, el árbol del bien y el mal, de él no comerás. Pero si lo haces, porque el día que comieres, aquí está. Dios entendía de que él no había formado un robot. Y como Dios nos creó con el libre albedrío, él dice, no lo hagas. No tomes del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero si lo haces, el día que lo hagas, ciertamente morirás. Ahora, esto queda de nosotros. Lo que queríamos hacer es lo que hicimos. Cuando lo hacemos así, la mayoría de las veces, no es por ignorar que vendrán consecuencias, sino porque ya sabemos lo que va a suceder. Y creo que hay formas en donde muchas veces podemos saber lo que va a suceder, como lo acabo de decir. ¿Sabe que Dios le informó a Adán lo que era y lo que sucedería si iba a desobedecer? Por eso es que aquí puedo decir de que Dios nos advierte, Dios nos da instrucciones, hagan esto, hagan aquí, hagan allá. Si no, esto va a suceder. Eso es lo que Dios le estaba haciendo con Adán, le informó a Adán. Mira, te dejo saber, te informo. Del árbol de la ciencia del bien y el mal, no comas. Porque te informo que si lo haces van a venir consecuencias. Aquí no fue una prohibición, aquí fue una advertencia, una información que Dios le dio. Adán tomó su propia decisión, desobedeció, y al hacerlo fue en contra de Dios. Entonces podríamos decir que al no hacer lo que Dios nos ha indicado, estamos yendo en contravía a la ley, a la norma, a los estatutos, a las instrucciones de Dios. En Mateo capítulo 12, versículo 30, dice lo siguiente: el que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Qué interesante. Aquí hay mucho que se aplica en lo que estamos tratando de hablar en el día de hoy. Fíjese, Dios no desea que andemos divagando como barcos sin rumbo fijo, sin saber a dónde ir. Pero el que no está con Él, está en contra de Él. Y la Biblia es muy clara al respecto. Usted dice, pero eso es muy duro. Bueno, déjeme decírselo así. Es así de duro, es así de fácil y es así de sencillo. ¿Con Dios o en contra de Dios? No podemos tener las dos cosas. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. O obedecemos o desobedecemos. O nos alineamos o andamos desalineados. O sabemos cuál es nuestro rumbo fijo o andamos descubriendo hacia dónde ir. Hay una imagen que tiene 3 señales. La de la izquierda, o una de ellas dice camino incorrecto. La otra dice camino correcto o dirección incorrecta. Y la otra dice dirección incorrecta. Y hay otra que dice
mi camino. O sea, su propia decisión. Entonces podemos decir que hay 3 cosas que podemos hacer. O voy a la dirección incorrecta, o el camino incorrecto, o voy al camino correcto, o simplemente ignoro las 2 y tomo mi propia decisión hacia dónde ir. En un punto de vista lógico, uno pensaría, bueno, por supuesto voy a ir a la dirección correcta. Sí, es lo natural, es lo que todo el mundo podríamos pensar. Pero hay muchas personas que no son así. Aún sabiendo de que no es la dirección correcta, muchas veces toman la dirección incorrecta. Y muchas veces simplemente la ignoran y dicen, no, yo voy a establecer mi propia dirección, mi propio camino, porque yo quiero hacerlo. También sucede. De una forma lógica, lo más natural es escoger la dirección correcta. ¿Por qué? Porque esa nos ayuda a ir por el camino adecuado, llegar a donde queremos llegar, lograr lo que queremos lograr, en fin, etc. Pero todavía tenemos una decisión, porque cuando llegue ese momento, así como le dijo Dios a Adán, porque si lo haces, moriréis. Aún sabiendo cuál es la instrucción o dirección correcta que debemos de seguir, si no lo haces así, vas a tener consecuencias negativas en la vida. Como hay consecuencias positivas, digo consecuencias en el sentido de reacciones positivas o efectos positivos. Tiene 3 opciones: en la dirección incorrecta, su propia dirección o su propio camino, y la dirección correcta. ¿Cuál va a elegir? Hasta la próxima. Gracias por tomar su tiempo para leer cada blog o escuchar a través de cada podcast. Confío que cada lectura y audio será de gran ayuda para su diario vivir. Nos gustaría comunicarnos con usted y que usted se comunique con nosotros. Para recibir las actualizaciones del blog, favor de suscribirse. Escríbanos a perspectivapb@gmail.com o en Twitter @perspectivapb. Escríbanos un comentario, denos una opinión, envíenos una sugerencia. Por ahora, eso es todo. ¿Cuál es su perspectiva?